Estén atentos, Dios, a su mensaje, Señor. Ruego, Padre mío, que usted, Dios, me ilumine, Dios, a través de su Espíritu, y que me haga decir, Señor, lo que tenga que decir. Gracias damos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Este versículo, hermano, dice que estas cosas sucedieron como ejemplo. Y si ustedes se dan cuenta, el versículo que leyó, los versículos que leyó el hermano, dice que a estos varones los ahorcaron y fueron ahorcados. Entonces, mientras estaba estudiando, dije yo, ¿por qué sucedió esto? Si ustedes se dan cuenta, ahí en el versículo 8 dice: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel. Y mientras estuve leyendo, mientras estuve analizando, en el relato que sigue, dice que Rispa, no sé si ustedes han escuchado hablar antes de Rispa, esta mujer agarran 2 hijos de ella, el rey, pero agarra 5 de Mical. Y en el relato no aparece Mical. No aparece Mical, que ella se está lamentando por sus hijos, pero sí Rispa. Rispa solo agarran 2 y de Mical son 5. Y dije yo, ¿por qué? Y empecé, hermano, a meterme un poquito más. Empecé a analizar estas 2 mujeres y empecé a ver por qué era que esto estaba sucediendo. Entonces, para entender un poquito el contexto ahí donde estamos, vamos a ir leyendo desde el capítulo 21 para entender por qué estos jóvenes, por qué estos varones habían sido entregados en manos de los gabaonitas. Entonces vamos a leer un poco acerca del contexto. Dice segunda de Samuel 21, dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Seguimos leyendo, versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Entre paréntesis en su Biblia dice lo siguiente: los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto. ¿De quién? De los amorreos. Ahora bien, sigamos leyendo. Dice: a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Aquí nos encontramos con una situación que no hay lluvia, 3 años consecutivos no hay lluvia. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón por la cual no estaba lloviendo? Y dice aquí que los gabaonitas no eran del pueblo de Israel. Ahora, si van a Josué, quiero que vayan a Josué 9. ¿Quiénes eran los gabaonitas? ¿Por qué estaban ahí? Vea, los gabaonitas, ellos eran tan inteligentes que ellos, ¿sabe qué fue lo que hicieron cuando escucharon hablar acerca de que venía Josué con el ejército? ¿Sabe qué hicieron? Vinieron ellos y fueron tan astutos que dijeron: no queremos que nuestra familia muera. De hecho, ese es el tema de esta noche. No dejemos que nuestros hijos mueran. Cuando ellos ven que Josué viene destruyendo a quien se le ponía por enfrente, vienen ellos y son tan astutos que se disfrazan y llegan ante Josué y les hacen ver que vienen de tierras muy lejanas. Y nada más quiero que vayan ahí para que ustedes sepan lo que está sucediendo con estos muchachos, por qué es que llegan ahí. Están en Josué 9. Palabra de Dios dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la casa del mar, la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heteos y jebuseos,
se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de, ¿qué dice? De astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos, y en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues alianza con nosotros. Entonces los gabaonitas lo que hacen es, si no puedes contra tu enemigo, si se da cuenta, ellos eran tan astutos que dicen, ok, si no puedes, si son tan fuertes, entonces si no puedo contra ellos, lo que tengo que hacer es unirme a ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que a todo en cuanto estaba enfrente de ellos no dejaban nada. No dejaban ni rastro de ellos. Entonces ellos dicen, en vez de que muramos todos, que mueran mis hijos, que mueran mis nietos, ¿sabe qué? Mejor nos vamos a unir a ellos. Y dice el versículo 7: y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitás en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Dice, no es por lo que Josué estaba haciendo. Quiero que me entienda esto. No es por la capacidad que tenía Josué, sino que dice que la fama de Jehová Dios se estaba regando. Y ellos escucharon y dijeron: el Dios de Israel es más fuerte que todos los dioses que nosotros podamos tener aquí. Entonces por eso nosotros hemos llegado a ustedes. Y sigue diciendo el versículo 10: y todo lo que hizo, dice, a los reyes de los amorreos, a los que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, e id al encuentro de ellos, y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos vuestros vestidos y vuestros zapatos están ya viejos, a causa de lo muy largo del camino. Entonces ellos se presentan ante Josué, una historia que la conocemos bien. Se presentan ante Josué mostrando algo que no era. El versículo 14 dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué dice? Y no lo consultaron a Jehová. Aquí lo que estamos viendo es que Josué no consulta a Jehová. En el versículo 1 de 2 de Samuel 21 dice que había sequía, y lo primero que hace David es consultar a Jehová. Ya habían pasado 3 años ciertamente, pero el tiempo cambia, y él dice: ¿por qué no hay lluvia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Dios le dice a David: es por causa de Saúl. Es por causa de Saúl lo que está sucediendo esto. Entonces viene David y dice: ok, entonces ¿qué es lo que debo de hacer? Sigamos leyendo ahí en segunda de Samuel 21.
Nos quedamos en el versículo 3. Dice, dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? El rey David se le está poniendo a la disposición a ellos y dice: ok, dime qué es lo que yo tengo que hacer para que ustedes puedan bendecir la heredad de Jehová. Versículo 4. Y los gabaonitas respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, eso lo haré. David se les está poniendo a la disposición de ellos, que ellos decidan qué es lo que quieren. Y seguimos leyendo el versículo 5. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que los destruyó y que maquinó contra nosotros pensamientos para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo lo haré. Versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Aquí ya nos encontramos la historia. Sabemos por qué estos varones son entregados en manos del rey, porque el rey los entrega en manos de los gabaonitas. Y nos encontramos con esta mujer que se llama Rispa. Pero antes de seguir en el mensaje, te quisiera ilustrar un poco acerca de lo que leímos acerca del capítulo 21. Y todo esto comienza acerca del pecado. Y el pecado, hermano, debe de llevarnos a un arrepentimiento sincero ante Dios. Fue lo que hizo David. Sabía que había algo, pero no sabía qué era. Hasta que le es revelado, él viene y se humilla ante Dios y le dice: ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Algunos problemas, hermano, específicamente vienen a nuestra vida han sido enviados a nuestra vida para recordarnos que hemos metido la pata anteriormente. Así como ellos, imagínense cuánto tiempo había pasado. Dijeron: no, ya se le olvidó, ya pasó. Pero Dios les había dicho a ellos que no hicieran alianza cuando entraran a la tierra prometida. Dios les había dicho: no hagáis alianza con ellos, porque ellos te van a inducir a adorar a otros dioses. Dios ya les había advertido, pero Josué no hizo caso. Josué dice: no consultó a Jehová. Aunque después a los gabaonitas no supieron qué hacer, y dice Josué: ok, los voy a constituir aguadores y leñadores de Israel, para no matarlos, porque ellos no, cuando daban una palabra, no la dejaban tirar por tierra. Entonces es lo que está sucediendo. Y esta generación estaba sufriendo el pecado por la generación antes que ellos. Muchas veces nuestros hijos van a sufrir porque nosotros hemos metido la pata y no reconocemos el pecado y no llegamos a donde Dios a pedirle perdón. A veces los hijos sufren. Y el tiempo, hermano, déjame decirte una cosa: el tiempo no borra, hermano, nuestros pecados. El tiempo no los borra. Y a veces nosotros pensamos que vamos a escapar o vamos a escapar de la consecuencia, y la dejamos al ahí se va. Le dejamos: no pasa nada. Y nosotros pensamos que vamos a escapar, así como ellos no escaparon. El dinero, ¿se acuerdan que les ofrecieron dinero? Dijeron ellos: no queremos dinero, no queremos plata, no queremos nada. El dinero, hermano, no paga la sangre derramada. Nosotros, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pero nosotros no podemos pagar la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Esa sangre no tiene precio. Los gabaonitas no pidieron nada de todo eso, ni oro ni plata, sino que dijeron: no, lo que queremos es el que la hizo, que la pague. ¿Se acuerdan que antes en la ley era ojo por ojo y diente por diente? Entonces, hermano, ellos no lo hicieron por maldad,
Podríamos pensar, los gabaonitas lo hicieron para vengarse. No, no lo hicieron por maldad. Ellos no lo hicieron para satisfacerse ellos mismos. No lo hicieron por venganza, sino que lo hicieron para beneficio de todo el pueblo. Acuérdese que no había lluvia. No había lluvia, y no solamente ellos, sino que todo el pueblo estaba necesitando de la lluvia, porque no había cosecha. Entonces, el error de Josué, ¿cuál fue? No consultar a Jehová. El acierto o la obediencia de David, ¿cuál fue? Él fue y consultó a Jehová. Entonces, si nosotros no queremos que nuestros hijos mueran, ellos murieron físicamente. Nuestros hijos pueden morir espiritualmente. Si se da cuenta, no están los que vinieron en la mañana. Y cuando repasa el tiempo, 3, 4 años más, 5 años más, llegan los hijos allá con aretes, con el pelo largo, y decimos, ¿qué pasó? Y la culpa, hermano, como se habló en la mañana, no es de ellos. La culpa es de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedieron estas cosas? Lo que leímos ahí en 2 de Corintios. Estas cosas sucedieron para amonestarnos a nosotros. Espero, hermano, que en esta tarde, que Dios nos amoneste. Si hay algo que nosotros no estamos haciendo con nuestros hijos, que Dios nos amoneste a través de la palabra de Dios. Ciertamente, ahorita no hay muchas mujeres. Andamos casi igual, hombres y mujeres. Pero quiero que vayan ahí al capítulo donde estamos, vamos a ir al versículo 8, 2 de Samuel 8. Dice: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja. Vamos a analizar un poquito quién era Rispa. ¿Por qué esta mujer fue llevada y llegó a hacer semejante cosa que yo le apuesto que si un hombre no lo hubiera soportado? Un hombre no hubiera aguantado lo que esta mujer hizo, lo que está en el versículo 10. Entonces, ¿quién era Rispa? Rispa, hermano, era una concubina de Saúl. Quiero que vayan ahí a segunda de Samuel, ahí donde están, nada más un poquito más para atrás. 2 de Samuel 3. Segunda de Samuel 3, 6 y 7. ¿Están ahí? Vamos a analizar un poquito la vida de Rispa. ¿Quién era Rispa? Dice: como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Entonces, Rispa era una concubina de Saúl. ¿Por qué creen ustedes que ella hizo todo lo que hizo? Llegó, miró a sus hijos colgados. Están literalmente colgados sus hijos, cuando la Biblia dice que era maldito el que era colgado en un madero. Entonces, quiero que por un segundo pensemos en Rispa. ¿Quién era Rispa? Rispa era una concubina, y yo lo estuve sacando de ahí del hebreo, que en un Strong que me dieron así que ni lo entiendo, pero encontré esta palabra que sacado del hebreo es pelegües, que viene siendo concubina. Y encontré otra palabra que es casi MASC, es como más, algo así. No, me va a tocar que estudiar para ir allá de misionero a hebreo. Entonces, que viene siendo amante. Eso es lo que era Rispa. Entonces, lo vamos a meter por un momento en la vida de Rispa. ¿Quién era Rispa? Entonces, Rispa era una concubina. En ese tiempo, una concubina era inferior a la esposa que el rey tenía. Entonces, ella era inferior. En el sistema de la poligamia, por lo general, la concubina se elegía entre las esclavas. ¿Se acuerda ya en Génesis 16 en adelante, cuando Sara le da a Agar, la egipcia, a Abraham? Entonces, por lo general salían de ahí, salían de una esclava
o de una sierva. Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden y que se centren en la vida de Rispa, que es la que vamos a analizar. Como ella era una esposa inferior, los hijos también pasaban a ser inferiores a los hijos legítimos. Por ejemplo, mi papá tuvo muchos hijos, ustedes lo saben. Bueno, engendró muchos hijos. Y a nosotros normalmente, no sé, en México, pero le llamaban, ese es el hijo, ¿cómo es que le decían? Es un hijo bastardo. O sea, no es de la relación de tu padre se casó, pero tuvo otro hijo fuera del matrimonio, le llamaban un hijo bastardo. Entonces, aún nosotros en la actualidad todavía se ve eso. Entonces, los hijos venían a ser inferiores que los de la esposa. En pocas palabras, concubina venía a ser una mujer de segundo, una mujer, como decían allá, un plato de segunda mesa. No sé si ustedes escucharon que decían, a mí no me gusta ser plato de segunda mesa. Entonces esas expresiones se usaban allá en mi país. Decía, a mí no me gusta ser plato de segunda mesa. O decían a algunas personas. Entonces, eso fue lo que Rispa decidió. Rispa decidió ser una concubina de Saúl. A ella no le importaba lo que le iba a suceder. ¿Por qué? Porque vea, estuve viendo el significado de Rispa, que significa piedra preciosa. Entonces Rispa no crea usted que era una mujer así narizona con un montón así de ¿cómo se llama? De barros. No, era una mujer hermosa. Era una mujer hermosa la cual, hermano, cuando caminaba no caminaba así todo. No, ella caminaba con elegancia. ¿Qué sucedía? Que ella esperaba una oportunidad para poder ascender un poquito más alto. Y cuando tuvo la oportunidad, si era una mujer hermosa y el rey puso sus ojos en ella, ¿usted cree que la desperdició? No, claro que no la desperdició. Entonces, podríamos decir que ella era una mujer súper hermosa, la cual cuando el rey la llamó, ella dijo, sí, de ahí soy. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella era vanidosa, a lo mejor ella anhelaba cosas que no las podía tener, y cuando se dio la oportunidad dijo, de ahí soy. Entonces, ahora después de que el rey la llama, ella iba a tener, podríamos decir, un estatus social mejor que el de sus amigas. Ahora ya no iba a ser aquella mujer que andaba con sus chancletas todas rotas, no, acuérdese, iba a estar en el palacio. En el palacio ella no iba a estar, ella iba a lucir lo mejor. Eso es lo que ella deseaba, sin importar las consecuencias. Ahora ella iba a poderse comprar las mejores carteras de marca. Si ella cuando salía con sus amigas haga de cuenta que le mostraban algunas, yo quisiera tener esa cartera, pero no la podía tener. Entonces ahora ella lo iba a poder hacer. No, y no solo eso, se iba a poder comprar el mejor teléfono. Haga de cuenta de que esos teléfonos que salen ahorita de 3 cámaras, no hombre, el de Rispa era de 15 cámaras. No, ella iba a poder tener lo mejor, porque es lo que ella anhelaba. Imagínense, ahora ella iba a pasar ahí, iba a tener todo el tiempo para poder ir al mall, poderse comprar los mejores vestidos, poderse comprar los mejores vestidos de marca, la mejor pintura. Si antes usaba de un achote que se echaban así, no sé si ustedes lo conocen, ahora ella se iba a poder comprar la mejor pintura. No, esta mujer, esta Jezabel se le quedaba corta con ella. Ahora ella iba a poder usar lo mejor. Pero ella no se estaba dando cuenta que había tenido 2 hijos a los cuales los iba a dejar por la vanidad del mundo. Ella los iba a abandonar, en pocas palabras, por la vanidad del mundo. Ahora ella iba a tener todo el tiempo posible para pasar filmándose. Estoy de shopping en el mall, estoy aquí, ando en el mejor restaurante. Y díganme si no es así, que la definición de amante, la definición de concubina viene siendo amante. Nosotros a veces nos volvemos muy amantes del trabajo para poder darnos muchos lujos.
para poder comprar aquello o comprar lo otro. Y nuestros hijos allá todos chorreados. Entonces, pero eso es lo que ella anhelaba, eso era lo que ella quería. Ella, a lo mejor, en el versículo que estábamos leyendo, el versículo 10, donde dice que los ahorcaron, ella a lo mejor cuando tuvo sus hijos no tuvo tiempo, o a lo mejor nunca, no es que no tuvo, a lo mejor sí tuvo, pero nunca, más bien dicho, les tuvo el tiempo para llegar a su hijo y decirle: hijo, te amo. O si es posible, cuando sus hijos estaban ¿cómo le llaman? Cuando estaban con su pañal, que estaban sucios, ella nunca tan siquiera hizo eso. Ella no tuvo tiempo para sus hijos. Ella no tuvo tiempo tan siquiera ni de cambiar un pañal. A lo mejor eso es lo que a ella la está remordiendo la conciencia cuando sus hijos los ve que están colgados en ese madero. Esta Rispa era de aquellas que no se quería ensuciar las manos, porque ella tenía que estar lista cuando el rey la necesitaba. Y le decía: mira, tu hijo, ahí está la chacha, ella que la cuide. Pero cuando sus hijos estaban colgados, había algo dentro de ella que la estaba remordiendo por dentro. Había algo que no la dejaba en paz. De repente Rispa era una de esas que cuando le tocaba ir a la iglesia, le tocaba la cuna, por eso a lo mejor no iba. Porque no, hombre, yo estar ahí con ese montón de niños, mejor me hago la enferma. Dice: no, estar cambiando pañales, no. A lo mejor ella por eso, cuando estaba allá, nunca tuvo tiempo ni para los suyos, peor para los de otro. Entonces, eso es lo que está sucediendo con Rispa. Ella a lo mejor nunca tuvo tiempo de leerles, sentarse con sus hijos y poder leerle, aunque sea ahí en Google, que hubiera buscado una historia de la Biblia o algo, cualquier cosa le hubiera buscado acerca de las historias bíblicas. Ella nunca tuvo tiempo tan siquiera ni de leerles la Biblia, de leerles la ley en aquel tiempo. A lo mejor ella tampoco nunca oraba con sus hijos. ¿Y por qué creen ustedes que ella sí se presenta donde sus hijos están colgados y Mical no? A Mical fueron 5, a ella solo fueron 2. Quiere decir que la otra tenía mucho más dolor, porque eran 5 que le habían quitado y a ella solo le habían quitado 2. Pero la conciencia ella no la dejaba tranquila. Tal vez ella nunca tuvo tiempo para decirles: hijo, te amo. A veces los hijos carecen de amor. Y algo que sí tengo yo es con mis hijos, de que cada vez que yo puedo, si les digo te amo 1000 veces en un día es poco. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Pero resulta que aquella Rispa, que estaba súper hermosa, que estaba súper elegante, que pasaba en el palacio, que pasaba comprándose lo mejor, resultó que el tiempo fue pasando. El tiempo fue pasando, y de repente ella se miró en un espejo y se asustó. Dijo: ¿a poco soy yo? Ya su piel ya no era la misma. Ya tenía, ya su cara ya no reflejaba a aquella mujer hermosa. Ya tenía, ¿cómo le llaman? ¿Qué agujeras? Surcos. Ya eran surcos los que tenía. Ya estaba arrugada. Ya no era aquella mujer la cual el rey iba a poner sus ojos, porque ya habían otras más. Pero el tiempo no borra lo que a veces nosotros no lo hacemos. Sus hijos tenían en su memoria, decía: mi mamá a lo mejor nunca tuvo tiempo para mí. Y ahora ella, después de que sus hijos están muertos, si ustedes se dan cuenta, ahí en el versículo 10 dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Ya para qué, ya están muertos.
Entonces, cuando ellos estaban vivos, ella no lo hizo. Entonces, hay algo a ella que la está conmoviendo por dentro. No sé, no sé si ustedes conocen alguna historia que ustedes hayan visto por ahí, pero yo pude ver con estos ojitos azules, ahorita ando, ¿cómo le llaman? Lentes de contacto. Yo pude ver con estos ojos a una familia que su papá lo tenía aquí en Estados Unidos. Resulta de que cuando él estuvo aquí, estuvo trabajando en una compañía, y resulta de que él se cayó y se rajó toda la espalda. Le dieron un montón de dinero. Llegó a Honduras, compró casa, compró carro, y sus hijas, cuando él llegó, como llevaba pues tenía amor, dijo un hermano por ahí, entonces tenía dinero, lo atendían de una manera, lo atendían de otra manera, y no hallaban dónde ponerlo. Resulta que después se le acabó el dinero y se acabó el amor. Las hijas ya no lo querían. Ya cuando él llegaba de aquí, ¿sabe qué? Ellas se iban para los bailes, para las discotecas, y el papá venía de Estados Unidos, él durmiendo y sus hijas en los bailes. Ya no lo respetaban, ya no había ese amor. Hasta que llegó un día que él se vino para acá. Él tenía una enfermedad, el cáncer. Él no quiso decir a nadie. Resultó que cuando él llegó de regreso a Honduras, él llegó en un ataúd. Cuando literalmente entraron el ataúd a la casa, las mujeres solo lo veían y caían desmayadas. No tenían ni opción tan siquiera hablarle, caían literalmente muertas. Entonces venían y le echaban agua oxigenada, no sé, para revivirlas, y otra vez. Y solo lo miraban y otra vez. Entonces ahí andaba yo atrás tratando de levantarlas. Hasta que por fin, como que fueron superando lo que estaban pasando. Y una de ellas lo agarró, se abrió el ataúd, lo agarró y lo agarró así, y le empezaba, lo meneaba y le hablaba como que si estuviera vivo. ¿Por qué creen ustedes que hacía eso ella? Porque había algo dentro de ella que no la dejaba en paz. Eso se llama conciencia. Había algo que la estaba remordiendo por dentro y decía: ¿por qué no lo hice cuando estaba vivo? ¿Por qué no lo hice cuando mi papá venía? ¿Y por qué había algo dentro de ella que la estaba remordiendo por dentro? Entonces, nosotros que tenemos a nuestros hijos, vea, en la cuna hay veces que cuentan, mando yo a Nathan y a Steven, ¿cuántos habían en la cuna? 25. Y contamos aquí como 24. No, hombre, si son más niños que adultos. Entonces, de nosotros depende, hermano, que ellos no mueran. Y le digo, a ellos no literalmente los van a hacer colgados en un madero. Hay algo allá afuera que se llama mundo. Ese mundo los está ahorcando, y nosotros no tenemos los ojos para poder discernir lo que nuestros hijos están pasando. Entonces, esto es lo que está sucediendo con ella, esta mujer. Y yo quiero que los quise introducir, que piensen un poquito en esta mujer para que vean lo que ella hizo, pero cuando sus hijos ya estaban muertos. Quiero que vayan ahí otra vez al versículo, vamos a leer el versículo 9. Dice el versículo 9: y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová. Así murieron juntos todos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y como nosotros tenemos unos libritos ahí que se llama Usos y Costumbres, adivíneme aproximadamente cuánto tiempo estuvo esta mujer ahí. Estuvo aproximadamente de 4 a 6 meses. La cebada se sembraba en octubre y noviembre. O sea, se sembraba en ese tiempo. Y la siega se hacía en el mes de marzo y abril. Si usted saca la cuenta, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses que esa mujer posiblemente estuvo ahí. Dice en los últimos versículos que leímos ahí, que leyó el hermano, en el 12 en adelante, dice que ellos recogieron los huesos literalmente de ellos. O sea, esa mujer estuvo ahí durante
ellos estuvieron colgados, ella estuvo ahí se estaban deshaciendo. No sé si me puede entender esa parte, de donde estaban los cuerpos normales, y ella estuvo ahí donde ella los pudo ver, donde sus hijos se iban desfigurando, se iban cambiando de color. No, yo creo que un varón, un hombre no hubiera soportado eso. Si yo me acuerdo cuando yo le cambié el pañal por primera vez a Sofía y lo abrí, pero es que en serio, hermano, casi ando arrojando. Imagínese, no sé si usted ha estado donde hay un muerto, o sea, que ya está deshecho. Es un mal olor que, no sé, los animales creo que hieden menos que los seres humanos. Nosotros, que es un mal olor, pero es algo extremadamente horrible. Entonces, esto es lo que esta mujer estuvo sufriendo ahí. Pero mientras estuve analizando esto, digo, ¿por qué? Si ya sus hijos están muertos. Y todo viene desde el principio que yo les estoy diciendo, que era la conciencia. Yo quiero que usted me entienda algo, hermano, de la columna central de este mensaje. ¿Por qué esta mujer estaba haciendo esto? La columna, la médula de esto es la conciencia de esta mujer no la dejaba en paz. Entonces por eso ella aguantó tanto tiempo estar ahí, estar 6 meses, estar ahí espantándole los animales para que ellos no se fueran a comer a sus hijos. Y a veces nosotros no lo vemos y nuestros hijos se los están comiendo vivos allá afuera. En las escuelas les están enseñando cosas que ni por ser que nosotros, ni amén. Nosotros no estamos haciendo nada. Entonces aquí en el versículo 10, Rispa está mostrando su amor a sus hijos después de muerto. Le digo algo que le decía de que un padre no hubiese tenido la capacidad que tuvo esta mujer, porque el amor de madre es incondicional. No sé, Dios por eso creó al hombre y creó a la mujer, porque somos completamente diferentes, aunque somos de carne y huesos. Pero si yo me acuerdo cuando Marina trabajaba, yo me quedaba con los tres ahí, me quedaba de las 7 a la 1, y yo estaba diciendo, ay, ¿a qué hora viene? ¿A qué hora viene? Y yo estaba, hermano, desesperado ya porque llegara. Yo a veces veo mujeres con 4 o 5 y es difícil. Nosotros los hombres no tenemos esa capacidad. Entonces, en ese tiempo lo que esta mujer estaba pasando era una afrenta tan grande, porque la Biblia decía, maldito el que es colgado en un madero. Y estos jóvenes fueron ahorcados. Y como les decía, de acuerdo a la historia, ellos estuvieron aproximadamente 6 meses. Esta mujer estuvo ahí 6 meses y ellos, sin ser sepultados, era una de las humillaciones más grandes que podría sufrir los padres de familia. Nosotros no lo vamos a ver literalmente, pero la humillación más grande es cuando vengan estos chiquitines que tenemos, mi hija que está creciendo como espuma, cuando ellos vengan, que venga mi hija agarrada de un rufián, que de seguro va a tener una 45 por ahí, que venga agarrada de un rufián y que diga, papi, ¿de dónde vienes? No, voy para el baile. Mire, el sábado, hermano, sentí algo que estoy, hermano, compartiéndole a alguien. Andaba con el hermano José y le doy un tratadito, le estoy hablando del amor de Dios a una persona y le doy un tratado, mira, Dios lo ama, venga a la iglesia. Él me dijo sí, agarró el papelito y se fue. Cuando él se fue, le hizo así y lo aventó en un basurero. Cuando él hizo algo, sentí algo, hermano, que dije yo, wow, ¿cómo puede hacer eso? Oiga bien, si es con alguien que ellos no conocen de Dios, no saben del amor de Dios, imagínese ahora con un hijo. ¿Qué cree que esa mujer sentía cuando los veía ahí colgados a ellos? No, hermano, yo creo que realmente tenemos que hacer más por nuestros hijos. Por eso en la mañana se nos habló acerca de nuestros hijos y yo creo que necesitamos hacer más por nuestros hijos. Hermano, esa muerte que le dieron a estos jóvenes era una muerte horrorosa. No había sepultura, en donde los animales salvajes poco a poco
los iban desmembrando, los iban desmembrando. Pero ella quería mantenerlos enteros, y dice el versículo 10 que ella espantaba, dice, a todos los animales que se le llegaban. Ella, a las aves, a las fieras. Imagínense si llegaba un oso, y ella decía: no, mi hijo no lo tocas. Así tenemos que pararlo nosotros por nuestros hijos. Pararlos y decirles: ¿sabes qué? A mi hijo yo lo defiendo, y mi hijo yo le voy a instruir, le voy a enseñar todo lo que venga a la vida de ellos que sea en contra de la voluntad de Dios, quitárselo de encima. Nosotros, yo creo que Dios nos ha dado el espíritu, nos ha dado discernimiento. A nosotros ya los adultos sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, y ellos están en una etapa que todavía no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nosotros lo dejamos, a la y se va. Y esta madre estuvo ahí, dice el relato, de día y de noche. Es una de esas mujeres, hermanos, las cuales nosotros debíamos de admirar por lo que hizo. Pero la hubiéramos admirado más si lo hubiera hecho durante ellos estuvieron vivos. Entonces, ¿por qué ella no lo hizo durante ellos estuvieron vivos? Rispa, aquí en este versículo 10, ella está mostrando su amor hacia sus hijos, pero sus hijos ya no la pueden ver. Y a veces, no sé, yo aún tengo mi madre, yo no me crié con mi padre, pero yo creo que nosotros como hijos también debemos de ponerlos a pensar cuando nuestros viejos se nos vayan, cuando mi madre se vaya. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo por mi madre? Después vamos a estar igual que Rispa. Vamos a estar diciendo: ¿por qué no le dije que la amaba? ¿Sabe? Yo, mi mamá, durante estuve allá, yo nunca le dije: te amo, mami. Siempre, nunca. Ahora ya estando en los caminos de Dios, cuando hablamos, le digo: mami, la amo. Entonces le digo: la amo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque antes y ahora para ella es extraño que yo le diga que la amo. Ahora ella ya también, ahora me dice: yo también te amo, hijo. Porque ella de primero solo me decía: te quiero. Ella no conoce te quiero. Esa era la palabra de ellas. Pero un te quiero no se compara, hermano, con un te amo. Un te amo está diciéndole: tú eres todo para mí. Entonces, si ellos realmente son todo para nosotros creo que también debemos de demostrar como hijos ese amor a nuestros padres. Leamos una vez más el versículo 10. Dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. ¿Por qué no la puso sobre la gramita ahí donde iba a estar un poquito más, como más acolchonado? Pero ella quería mostrar dolor. Dice que la puso sobre una piedra. Si nosotros a veces dormimos en un colchón y el siguiente día, uy, que no aguantamos la espalda, algo ya es la bola, o sea, la bola de años. Entonces, y ella dice que la tendió, dice, en un peñasco. Y yo estuve analizando un poquito acerca de esto que menciona aquí, la tela de cilicio. Y la tela de cilicio, hermano, era una ropa toscamente tejida de tela oscura. Generalmente era de pelo de cabra o de camello. Era una vestimenta áspera que se ponían los que estaban de luto o de duelo, o en una actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Era totalmente incómoda, picaba el cuerpo y representaba una humillación. Eso es lo que representa la tela de cilicio. Era algo que, de cuenta que si a usted le ha caído pica pica, no, eso no es nada. Era algo súper incómodo, y ella estaba mostrando de esta manera que amaba a sus hijos. Podríamos decir: qué gran amor tuvo Rispa por sus hijos. A lo mejor sí los amó, pero después de muertos. Ella en su tiempo, ella prefirió vivir su vida y no le dedicó tiempo a sus hijos. Una cosa más que ella hizo después de tender ahí la tela de cilicio, después de que ellos estaban muertos, dice la Biblia aquí en el versículo, ya para terminar, dice, vamos a leer una vez más el 10, dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y la tendió para sí
sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos, de día ni fieras del campo de noche. Otra cosa que ella hizo fue, no permitía que nada se le acercara a sus hijos, aunque ellos ya estaban muertos. Pero nosotros los tenemos vivos. Sus hijos, los hijos de Rispa, ya estaban muertos. Entonces, los hijos de nosotros los tenemos vivos, pero un día, por nuestra culpa, pueden llegar a morir espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos que los tenemos en vida? ¿Sabe? El mundo, hermano, está diseñado para robar a nuestros hijos. Saque a un hijo a una tienda y que quiero esto y que quiero aquello. Entonces, el mundo literalmente está diseñado para eso, para robar a nuestros hijos, robar la atención de nuestros hijos y sobre todo separarlos de los caminos de Dios. Muchas veces ellos quieren hablar con nosotros, y a veces yo he sido uno de ellos. A veces yo estoy tan que quiero estudiar y estoy leyendo y papi, y yo, espérese ahorita, no tenemos tiempo. A veces ellos nos quieren comunicar a algo que ellos están pasando por una situación, y yo, espérese. Y si realmente nosotros estamos leyendo la Biblia y conocemos el amor de Dios, yo creo que a los primeros que tenemos que darles ese amor es a nuestros hijos, no como nuestros padres nos criaron. Nuestros padres nos criaron a como ellos podían, y si no, pues míreme aquí las cicatrices, que no vaya a estar viendo esto mi mamá. Pero es cierto, ellos nos criaron que con lo que nos agarraban, hermanos, si la chancla voladora, y hermanos, los daban con lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos castigaban de una manera cuando ellos estaban enojados, y yo era uno de esos. Que cuando uno se enoja, uno quiere desquitar su furia en ellos y les quiere dar, hasta si es posible, partirlos, porque uno está enojado. Pero a través de la Escritura nosotros nos damos cuenta que esa no es la manera de corregir, y eso se nos inculca a nosotros. De hecho, yo decía, ay, cuando tenga los míos me la voy a desquitar. Cuando mi mamá me daba, y decía, ay, cuando tenga los míos me los voy a desquitar. Hoy que los tengo no los quiero castigar, y tampoco eso no es correcto. Tampoco eso no es correcto. Entonces, eso es qué es lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos. A veces ellos nos quieren hablar, nos quieren platicar, y nosotros, no tengo tiempo, o pasamos mucho más como Rispa en el teléfono. El corazón de los hijos no se va a perder de un solo. Por ejemplo, hoy lo tiene, mañana no lo tiene. No, de poquito a poquito. Así como los animales iban desmembrando a estos varones que estaban colgados, les van quitando un dedo, una pata, hasta que quedan los puros huesos. De repente nuestros hijos van a andar caminando, pero van a ser unos esqueletos andando, en el sentido de que cuando nosotros queramos comunicarnos con ellos, hablarles a ellos, ellos no van a querer. Entonces debemos de aprender a ganarnos el corazón de nuestros hijos. Le digo, mi hija ya está creciendo y ya está actuando. Ya no es como Sofía, por ejemplo. Ya es diferente. Otra cosa más que podemos hacer por nuestros hijos es que cuando nosotros le prometemos algo, que se lo cumplamos. Si no, ellos se van criando con eso. Después, ¿sabe qué le van a decir? No, usted parece político, promete y promete, y igual que los políticos, nunca cumple. Entonces, nosotros si le prometemos algo a los niños, si le decimos, te voy a llevar al parque, tenemos que llevarlo. Y yo soy uno de ellos. Ahora que si también le decimos, te voy a castigar, te voy a castigar. Y nosotros, no, ya se contentó, ya con las caricias que nos hicieron, ya nos ganaron el corazón. Y nosotros mismos les estamos haciendo un daño a ellos. Cuando nosotros queramos cambiarlas, poner las cosas al revés, ya no se va a poder, porque ya van a estar bigotones, ya van a decir, ok, intenta corregirme a ver cómo te va a ir. Entonces ya no vamos a poder. Y de hacerlo es ahorita que nosotros podemos, de hacerlos ahorita que ellos están jóvenes. Cuando ellos van creciendo, así como los jóvenes que tenemos ahorita, los padres lo que tenemos que hacer con los hijos es estar más cerca de ellos. En su etapa de adolescencia, ellos van a empezar a tener amistades que no son de la iglesia.
Y ahí es donde nosotros tenemos que estar más cerca. Mire, por ejemplo, ahorita Sofía, estoy peleando porque ella quiere dormir con nosotros. Yo voy y la acuesto allá y el siguiente día amanece en la cama otra vez. Entonces ahorita ella corre para donde nosotros. Pero va a haber un día, así como va mi otra hija, que ella, en vez de irse a meter al cuarto de nosotros, ella va a querer estar solita. Ella va a querer estar sola, si es posible, en su computadora, chateando a saber con quién. Entonces ahí es cuando nosotros ya tenemos que hacer lo que ella hacía al principio: irlos a meter al cuarto, estar ahí metido. ¿Con qué estás haciendo? ¿Y con quién estás chateando? ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, nuestros hijos van a morir. Van a morir. Cualquier charlatán va a llegar por ahí y la va a agarrar y se la va a llevar. Porque la culpa no va a ser de ellos, sino que la culpa va a ser de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos? Leamos una vez más la parte final del versículo 10. Dice: desde el principio de la siega, la parte mitad del versículo, desde el principio de la siega, dice, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos, de día ni fieras del campo de noche. Los animales andaban rondeando a estos varones que estaban colgados. Ella, en todo lo que ella quería hacer, lo que quería hacer es espantarle todos los buitres, espantar todo ave que llegara para que no se comiera a sus hijos. Hoy en día, hermano, hay cualquier cantidad de buitres, y hay algunos más que andan atrás de las muchachas, cualquier cantidad de buitres que andan por ahí tratándose de robar el corazón de nuestros hijos. Y nosotros no estamos haciendo nada. Más bien, en vez de espantarlos, más bien les ponemos ahí maicito para que lleguen. Debe de ser al contrario. Nosotros no estamos haciendo el trabajo que Dios nos... Mire, la Biblia dice que herencia de Jehová son ¿qué? Son los hijos. Y si nosotros tenemos una herencia, ¿qué es lo que se hace con una herencia? Cuidarla. Un día vamos a dar cuenta de ello. Pero nosotros no sabemos en las escuelas, hermano. Mire, yo he estado viendo ahorita unas noticias que no, hermano, son desgarradoras, la mera verdad. Para que mirar que alguien haga cosas con niños tan pequeños. Y digo yo, una mamá no se presentó a una escuela, llegó alguien más, la agarró, una niña de 7, 8 años. ¿Qué cree? Se la llevó a su esposo. ¿Y qué cree? Era el regalito que le llevaba. No, hermano, nosotros tenemos que estar muy pilas con nuestros hijos. Y a veces nosotros somos como, no pasa nada. Hasta cuando ya estemos envueltos en una situación de esas es cuando vamos a decir, ¿cómo no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Tenemos que dedicarle más tiempo a nuestros hijos. Entonces, una cosa, un buitre que podemos hacer, que les podemos espantar a nuestros hijos, es el buitre de la pereza. Llega el buitre de la pereza, anda rondineando ahí, que es lo que tenemos. No, papá, no quiero ir a la iglesia. No quiero leer la Biblia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No, hombre, ¿cómo que si no quiere? Véngase, aquí usted no pregunta, vámonos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. A veces nuestros hijos caen en desánimo. Dicen, no, un niño tan pequeño de 8, 9 años y que le diga a uno, no, papá, no quiero ir a la iglesia. Imagínese con un niño de 8. ¿Usted cree que cuando tenga 15, 16 años, cuando ya esté el doble, como usted cree que le va a decir, vamos a la iglesia? Ya no va a ser así. Entonces ahorita, si usted se fija con un árbol pequeño, cuando la rama va creciendo, cuando el árbol va creciendo, usted lo puede hacer para donde usted quiera. Pero ya media vez el árbol crece, intente moverlo, al menos que le dé vuelta y que lo bote. Ya no se puede. Entonces ahorita que nuestros hijos están pequeños, es que nosotros debemos de hacerlo. Dice el mensaje de la mañana que esta generación, dice, no conoció a Jehová por culpa de los padres. Y nosotros, por la culpa de nosotros, vamos a dejar que nuestros hijos mueran espiritualmente. Entonces, lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es espantarles el buitre de la pereza, espantarles el buitre del desánimo. Y lo que tenemos que hacer con ellos es orar junto con ellos. ¿Cuántas veces nosotros oramos con nuestros hijos? A veces ni nos miran orar. Dice, yo no sé cómo dice de orar si los domingos hay que estar aquí a las 6 de la mañana y ni uno se aparece. Papá, ¿y por qué te levantas tan temprano? No, es que estamos orando todos los varones allá a las 6 de la mañana. Entonces después dice, ¿y por qué mi papá no fue? Entonces ellos no haga de cuenta que nos ven, que ni nosotros mismos tenemos esa convicción. Entonces, ¿cómo se la vamos a traspasar a nuestros hijos?
Entonces debemos de espantarles el buitre de la pereza, el buitre del desánimo, y aprender a orar con ellos. Pero hay una fiera, aquí el versículo 10 menciona, ni que se posasen sobre ellos fieras del campo. Hay una fiera la cual los está destruyendo aún más. Esa fiera se llama el internet. Y no solo a los niños, sino que también a los bigotones también. A todos los está dando parejo. Y nosotros no los estamos dando cuenta que ve a alguien en el teléfono y véaselo así de largo, está como hipnotizado. El internet nos está robando tanta la atención que si pasáramos ese tiempo en lectura, y hablando de lectura, usted va a decir: no, es que yo nunca predico. ¿Para qué voy a estudiar? Yo nunca predico. Fíjese que le estaba comentando a los hermanos que la mejor predicación de mi vida, durante el pastor me ha permitido predicar, la mejor predicación que yo he hecho en mi vida fue la de ayer. Yo me considero de que venir aquí con un tema, exponerlo, todos están escuchando, el propósito es a ilustrarlos, el propósito es que Dios nos hable, ¿correcto? Pero aquí nadie le va a decir: hey, ¿por qué está diciendo eso? Porque todos estamos en un mismo sentir, todos estamos conectados con el mismo espíritu. Dios nos compró y nos dio ese espíritu que es el que nos une a todos. Pero allá afuera hay, hermano, mire, ayer yo me encontré con una persona que sabía Biblia a lo más no poder. Y como dijo Pablo, por poco y me persuade. No, le digo, sabía, hermano, cualquier cantidad de Biblia. Y estuve platicando con él. Él me empezó a hacer muchas preguntas. Mi propósito era darle el plan de salvación, pero como él conocía bastante Biblia, entonces cerré mi Biblia y le dije: ok, ¿de qué quiere que hablemos? Le dije: hablemos, toquemos un tema y partamos de ahí para allá. Y empecé a hablar y hablar y hablar con él. Empecé con él diciéndole: si tú murieras, ¿a dónde irías? Y él me dijo: no sé. Entonces le dije: ¿tú crees en Jesucristo? Sí, creo en Jesucristo. ¿Qué sabes de Jesucristo? Y él me dijo: bueno, él vino al mundo a salvar al mundo. Pero él sabía muchísima Biblia. Le di todos los versículos del plan de salvación que usted se puede imaginar, y él siempre decía que estaban hablando de otra cosa. Al final de toda la conversación le dije: ok, volvemos. Me dio su número y me dijo: juntémonos. Y le dije: sí, está bien. Al final de toda la conversación le dije yo: ok, vamos a volver al principio. Con toda esa sabiduría que tú tienes de la Biblia, con todo lo que tú conoces, le digo: ¿a dónde iría tu alma si tú murieras? No, me dijo: no sé. Le dije: pero si tú me dijiste que Jesús lo primero que él hizo fue venir a salvar al pecador, venir a salvar al mundo, ¿cómo tú me dices que no sabes? Entonces, la mera verdad, hermano, yo venía tan contento porque yo sentí que yo hice lo que debía de hacer. Sé que de repente podía hacer más, pero hay que seguir estudiando. Usted dice: ¿para qué voy a estudiar? La cosa es que cuando salimos afuera, hermano, nos enfrentamos a personas que sí conocen, personas que no conocen. Pero realmente tenemos que estar preparados, sobre todo para instruir a nuestros hijos. Porque una persona de esas le empieza a hablar y sabe qué es lo que va a suceder, lo va a confundir, y ¿sabe qué? Va a matar la ilusión que tienen nuestros hijos. Mire, por ejemplo, Steven, mis hijos, cuando es hora de venir a la iglesia: ¡hey, apúrese ya, vámonos! Ellos están con aquel deseo de venir a la iglesia. Pero si nosotros los mostramos anticuados, que no mucho interés, nosotros mismos los vamos a encargar de matar ese deseo de nuestros hijos. Cuando yo estoy sentado allá atrás y es la hora y la invitación, adivíneme quién es el que me agarra la mano y me dice: vamos, aquí al altar. Adivíneme quién es. Es Steven. Él se encarga, me dice: papi, vamos. Entonces él está con aquel deseo de venir aquí al frente. A lo mejor él en su inocencia ve que todo el mundo lo hace, pero si yo le digo: no, ¿para qué vamos ahí? Ese es el hermano Mundo que está predicando. Entonces yo mismo me estoy encargando de matarle el deseo que tiene mi hijo. Y yo le hago: no, mi amor, vamos. Es Dios que nos está hablando a través de este varón. Nosotros mismos somos los que podemos causar la muerte espiritual a nuestros hijos. Ahorita ellos tienen todo el deseo, pero nosotros los podemos encargar de que un día no lo tengan.
por la culpa de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? A enseñarles a orar, que hay un camino para cuando ellos estén grandes, aprendan a tomar buenas decisiones, que no se junten con una inconversa o que no se junten con un inconverso. Cuando ellos tomen sus decisiones, que digan: sí, tomo esta decisión porque esto es lo que le agrada a Dios. Entonces, esto es lo que nosotros debemos aprender a hacer con nuestros hijos. Y hay muchas cosas que nosotros podríamos espantarle, tanto buitre que hay por ahí, pero esto es lo que debemos de hacer. Ok, vamos a ir a 2 de Timoteo, ya que no estuvimos mucho tiempo viendo versículos, pero quiero que vayan a 2 de Timoteo. Y espero dárselos correctos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos? Ahorita que ellos están vivos, no esperar que ellos mueran como lo hizo Rispa. Ella, por andar en su vanidad, no tuvo tiempo para sus hijos. ¿Están ahí en 2 de Timoteo 1? Ok, vamos a leer. Dice desde el versículo 1, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos para que no mueran? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado, ¿qué dice? Hijo. Aunque Pablo no era el padre de Timoteo, ¿cómo se le llama? Carnalmente, pero espiritualmente sí lo era. Dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ok, de aquí en adelante quiero que pongan atención. Dice: ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia ¿qué? Aprender, enseñarles a nuestros hijos que tengan una conciencia limpia para con Dios primeramente. Enseñarles, si los hijos ya chiquitos ya saben que es mentira. Yo sé cuando Steven me está mintiendo o cuando no me está mintiendo. Y si yo le dejo pasar una mentira, él dice: ay, ya pasó. Pero hacerles ver que una mentira va en contra de la voluntad de Dios. Y podemos decir: no, los hijos no entienden. Un día de estos, no hace mucho, esta semana que pasó creo, lo agarré y lo senté y lo puse en la cama y le digo: Steven, vamos a hablar aquí de varón a varón. Entonces le digo yo: Estevito, ¿qué sabes tú de Jesús? Y me dice: bueno, me dice, él vino a esta tierra. ¿Qué más sabes de Jesús? Me dice que le pusieron unos clavos aquí en la mano y que por aquí, me dice, le salía sangre. Le digo: ¿qué más sabes de Jesús? Me dice que él ayudaba a la gente, que si la gente le dolía una pata, él lo sanaba. Entonces le digo: Steven, le digo, ¿tú eres bueno o eres malo? Y agachó la cabeza y me dice: no, papi, yo soy malo. Le digo: ¿tú sabes por qué vino Jesucristo? Y me dice: él vino, le digo, para que tú no fueras a un lugar. ¿Tú te consideras bueno o te consideras malo? Me dice: no, me dice, yo soy malo porque a veces, me dice, yo me porto mal con ustedes. A veces no les hago caso. A veces yo me enojo. Y podemos pensar: no, los hijos no, están pequeños. Ellos a veces son mucho más inteligentes que nosotros. A veces nuestros hijos tienen razón en lo que nos están diciendo y nosotros nos aferramos. No, que no es así, que no es así. Ayer, por cierto, estábamos debatiendo entre la edad de Steven y yo aferrado que tenía 6 años. No, que va a cumplir 6, que va a cumplir 6. Y Jamie me dice: no, papi, va a cumplir 7. Y que no. Hasta que después dijimos a sacar bien cuentas y ella tenía razón. Dice: les gané, yo les dije. Y así son a veces nuestros hijos. Ellos a veces, no siempre, a veces tienen razón y nosotros no les tomamos en cuenta la opinión de ellos. Entonces es lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos: ponerles mucho más atención y enseñarles a que tengan una buena conciencia. Dice el versículo 3: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche.
enseñarle a nuestros hijos a orarles, a orar junto con ellos, no solo cuando se viene a la iglesia, sino que a orar junto con ellos de día y de noche. Dice el versículo 4: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. No, nosotros como padres a veces somos causantes que nuestros hijos derramen esas lágrimas. Pero que esas lágrimas que nuestros hijos vayan a derramar, que sean para cuando toman decisiones para Dios, cuando vengan aquí quebrantados y digan: papi, tomé una decisión de servir a Dios, entregué mi vida a Dios, quiero dedicar mi vida completa a servir a Dios, y que ellos estén quebrantados llorando. ¿Y qué va a decir usted? ¿Para qué? Ahorita está más pequeño. Nosotros mismos nos estamos causando de que nuestros hijos mueran. Dice el versículo 3: trayendo a la memoria de la fe no fingida. Tenemos que traer a la mente de ellos que la fe no es algo que se puede, que sí se debe, que la fe se puede, pero no se debe fingir. Dice aquí: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, dice, habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida. Oiga lo que está diciendo aquí. Dice que la abuela fue la que instruyó a Timoteo. La fe que tenía la abuela de Timoteo fue la que él miró. Imagínense que sus generaciones que digan: yo me acuerdo mi papá cómo era ganador de almas. No, mi bisabuelo o mi tatarabuelo. Que ellos tengan esas memorias y que digan: no, si mi mamá todo el tiempo salía con mi papá a ganar almas, y mi papá siempre estaba ahí presente a ganar almas. Que ellos tengan esa memoria. Dice aquí que la fe, dice que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí la madre se encarga de instruir a su hijo, a Timoteo, no como la primera que vimos. Aquí esta mujer lo vio de su mamá, ahora ella se lo transmite a su hijo. Entonces es lo que nosotros debemos de hacer: transmitirle esta fe, que no tenemos que venir aquí, voy porque tengo que. Una fe, dice, no fingida. Tenemos que venir aquí con un corazón dispuesto para Dios. Versículo 6: por lo cual, dice, te aconsejo. ¿Qué es lo que más tenemos que hacer con nuestros hijos? Aconsejar a nuestros hijos. Primero, número uno, tenemos que hacerles ver que tienen que tener una conciencia limpia. Segundo, que si derraman lágrimas, que sean para tomar decisiones para Dios. Tercero, dice aquí, aconsejarles. Nosotros, a lo mejor nosotros somos los únicos que podemos aconsejar. Otra gente de allá afuera lo va a aconsejar, pero no les va a dar consejos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hacerles ver a nuestros hijos que el espíritu que tenemos no es un espíritu de cobardía. Pero si nosotros decimos: no, ya para qué voy, no, ya no hago esto, entonces ellos mismos empiezan: ¿cómo que me dice una cosa cuando él hace otra cosa? ¿Qué más tenemos que hacer con nuestros hijos? Versículo 8: por lo cual, dice, ¿qué dice? No te avergüences. ¿Sabe? Cuando yo empecé a ir a la iglesia allá en Honduras, Jamie estaba pequeña y a mí me daba pena llevar la Biblia. Entonces, como ella estaba pequeña, adivíneme qué hacía yo. Se la daba a ella y la agarraba de la manito, que era más fácil, y pum, nos íbamos para la iglesia. Porque allá me tocaba que pasar en medio de todo el caserío. Está toda la casa aquí. Aquí uno viene, se viene en el carro, nadie lo mira. Pero en las aldeas todo el mundo se conoce. En las aldeas saben quién es fulano, quién es sutano. Y cuando yo empecé a ir a la iglesia, todo el mundo se me quedaba viendo: ¿a poco sí es cristiano? Entonces a uno le empieza a dar como vergüenza. Pero ahora, ¿qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es
poder para salvación. Entonces, lo que nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos cuando les digan en las escuelas: ¿a poco eres cristiano? ¿A poco es usted cristiana? Que no se avergüencen del evangelio. Es lo que nosotros tenemos que enseñarles a ellos, que ser hijo de Dios es un privilegio el cual nosotros tenemos, ser llamados hijos de Dios. Dice el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar, ¿qué dice? Testimonio del Señor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que cuando ellos empiezan a hablar, a actuar, a decir cosas que no son agradables a Dios, enseñarles que hay algo que se llama testimonio. Que ese testimonio es el que el enemigo, Satanás en este caso, quiere de una u otra manera tumbarlo, para que la gente tenga una imagen de nosotros, que cuando nosotros les queramos hablar de Dios, ellos van a ver esa imagen, van a decir: ¿cómo si este tiene un testimonio de la patada y me está hablando a mí? ¿Cómo va a ser posible eso? Sigue diciendo: de dar testimonio de nuestro Señor. Dice: ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Tenemos que enseñarles, hermano, que cuando nosotros estamos padeciendo, ahorita aquí todavía no, pero dice aquí padecer por el evangelio. Supongamos que habemos unos 7 o 8 ahí en el colegio y que de repente, ¡pum!, todos nos vamos de misioneros. Y cuando estemos allá, empecemos a padecer realmente por el evangelio. Cuando nos empiecen, hermano, ¿cómo se llama?, a sacar carrera de donde nosotros queramos establecer las iglesias. Y que empecemos y que nos empiecen a maltratar y que nos empiecen. Ahí sí tenemos que enseñarles a ellos que por el evangelio que debemos de sufrir. Y si es por el evangelio, la Biblia dice que bienaventurados son los que son perseguidos. Bienaventurados somos nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que enseñarles eso. El versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hacerles entender que somos salvos no por lo que nosotros podamos hacer, sino que la salvación es un regalo. Hacerles ver que la salvación no se compra. Como le dijeron a esta mujer, al rey, dijo el rey: ¿qué quieres que yo haga por ti? Te doy lo que tú quieras. Y ellos dijeron: no queremos oro, no queremos plata, queremos que se nos den 7 de estos varones. Y David los escogió y David los entregó, no porque David quisiera tomar venganza contra Saúl. No, acuérdese que cuando Saúl allá en la cueva lo tenía cerquita, y los que estaban con David le dijeron: mira, aprovecha, ahorita es el tiempo para que lo mates. Entonces David dijo: no, ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido? Entonces, por eso es que la Biblia nos enseña de que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos. Debemos enseñarles el camino correcto para cual ellos un día no vengan solamente a dormirse a la iglesia, sino que ellos sepan de que hay un Dios que nos salvó, que hay un Dios que quiere que seamos instruidos en las cosas de Dios. Entonces, en conclusión, hermano, no dejemos que nada se les acerque a nuestros hijos. Y cuando veamos que algo está llegando, algo que no es correcto, inmediatamente, hermano, pedirle sabiduría a Dios cómo actuar en ese momento. Porque hay muchos buitres allá afuera que quieren despedazar a nuestros hijos. El mundo allá afuera, hermano, los está ahorcando. Y mientras tanto que nosotros aquí no estamos haciendo nada. Si ustedes, les apuesto que conocen a gente que estuvieron en el ministerio, que estuvieron en la iglesia, y lastimosamente sus hijos allá afuera perdidos. Por ejemplo, donde yo vivo, muchos que se llaman pastores, lastimosamente se llaman pastores, y sus hijos, mientras ellos están predicando detrás de un púlpito, sus hijos en el billar, sus hijos en la cantina. Pero no le estoy hablando de viejos de 25 años, le estoy hablando de jóvenes, 14, 15 años. Y ellos predicando del amor de Dios.
mientras tanto que sus hijos están perdidos. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Por eso Dios nos deja este ejemplo de Rispa, que no nos afanemos en nuestra vida. Allá en el cielo, hermano, vamos a tener de todo. Y a veces nosotros nos afanamos aquí, y hay un cuentito por ahí que dicen de que alguien se murió, llevaba unas cadenas de oro, y cuando llegó al cielo dijo: hey, ¿para qué traes polvo aquí? No, déjalo eso, y aquí ya pavimentamos todo. Entonces, allá en el cielo, hermano, las calles van a ser de oro. Aquí nosotros queremos hacer tesoros, queremos hacerlo todo, y nuestros hijos los estamos descuidando. Entonces, a lo mejor estamos fallando en algo. Espero que le haya sido de bendición este mensaje, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, venimos, Dios, delante de usted, Señor, una vez más, Dios, dándole gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de venir, Señor, ante su trono. Sobre todo, Señor, pedirle perdón, Señor. Sabemos que no hemos estado haciendo lo que debemos de hacer, Dios, con nuestros hijos. En lo personal, Señor, sé que estoy fallando, mi Dios. Ayúdeme, Señor, que a través de su palabra, Señor, a través de su espíritu, Señor, me ayude, Señor, a ser un buen padre, Señor. Me ayude, Señor, a ser un buen esposo. Señor, no les he estado dando todo el tiempo, Señor, necesario a mis hijos. Sé, Señor, que tengo que mejorar, tengo que cambiar, Señor. Yo no quisiera, Dios, que un día mis hijos murieran, Señor, por mi culpa, Señor. Que un día, Señor, ellos mueran, Dios, espiritualmente, Señor. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Señor. Ayúdenos, mi Dios, a que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, tomamos conciencia, Señor, de que hay un mundo, Señor, el cual está latigando a nuestros hijos. Nos quiere robar el corazón de ellos. Nos quiere, el enemigo, Señor, quiere quitarnos por completo a nuestros hijos. Y nosotros no estamos haciendo nada, Señor. Ruego, Dios, que mis hermanos, Señor, y yo también, Señor, tomamos decisiones de poder orar con ellos, de poder estar ahí cuando ellos nos necesiten, de poder instruirlos, Dios, en su palabra. Ayúdenos, mi Dios, a poder, Dios, tener devocionales con ellos en casa, a que podamos ser ese ejemplo, Dios, que ellos, Señor, merecen, Dios, de nosotros. Damos gracias, Padre mío, porque usted ha sido tan bueno. Quédese con nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a sobrellevar, Dios, estas cargas, Padre mío. Gracias de hoy, Señor, por ser tan bueno, Padre. Le ruego, Dios, por el pastor, Dios, y su iglesia, y su familia. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.